Campaña de girasol 24-25, mayor superficie y buenos resultados en el centro de Santa Fe. La campaña de girasol 24-25 ha mostrado un aumento en la superficie sembrada y resultados positivos. Se reportaron rendimientos buenos a muy buenos, con una producción récord en los últimos 10 años para la región. Además, se observa un aumento en la superficie sembrada con respecto a lo que fue la campaña anterior. Vamos a escuchar al licenciado Leandro Boero del INTA Galvez. Bueno, en el caso del cultivo de girasol viene tomando una relevancia importante para lo que es la zona de Galvez y sus alrededores. Parte de este incremento en la superficie sembrada con este cultivo se debe al tema de chicharrita, que volcó, para no hacer tanto maíz, se volcaron a otro cultivo, y otra parte es por el tema del precio que tiene y los rendimientos que se vienen logrando últimamente. El cultivo de girasol, anteriormente se creía que se volcaba un poco más, eran distintos híbridos, distintos materiales. Hoy en día tiene muy buen desarrollo y producción. Estamos hablando que para esta campaña tuvimos rendimientos de 35 hasta 50 quintales, que la verdad que es muy elevado, y por el precio que tiene este cultivo termina siendo muy rentable. Los mejores rendimientos se estuvieron dando en las fechas de siembras tempranas. Ya cuando fueron fechas de siembra más tardía, los rendimientos estuvieron un poco más bajos. En cuanto a la fecha de siembra temprana, estamos hablando de fines de agosto, mediados de septiembre. Esas fueron las primeras fechas. Después hubo una segunda fecha de siembra que sería en octubre. Esos estuvieron un poquito más por debajo del rendimiento promedio de lo que se logró para esta campaña. Bueno, en el caso de las fechas de siembra tardía, estuvieron atravesados por un periodo de estrés hídrico superior a las fechas de siembra temprana, porque justo les tocó en floración. Al atravesarle el estrés hídrico en floración, perjudicó el rendimiento del cultivo de girasol. En el caso de los mayores rendimientos, estuvo acompañado también con una buena fertilización y buen manejo. En algunos casos se utiliza descompactador en la zona, que eso también estuvo mejorando un poco lo que es el enraizamiento y la producción de esos cultivos. En cuanto a la presencia de pájaros como cotorras o palomas, si bien hubo algo, no es tan importante ese daño como es en las zonas de Rafaela o donde hay mayor producción. Si bien a lo mejor es porque hay pocos lotes, pero todavía no es un problema de relevancia para lo que es nuestra zona. Bueno, con respecto a la próxima campaña y teniendo en cuenta los datos que fuimos relevando, nosotros desde la agencia estamos participando de una red interna de evaluación de híbridos de girasol. Estamos viendo que algunos materiales se destacaron mejor que otros y sin embargo vemos que hay productores que todavía no salen de los materiales tradicionales. Entonces lo que recomendamos es guiarse por los materiales, información relevada que tenemos nosotros para tomar una mejor decisión a la hora de elegir los híbridos. Hablamos ahora de Agroactiva 2025, una siembra más eficiente con dosificación surco por surco. En la megamuestra de Armstrong, siembra neumática comenzó con su metamorfosis hacia Next Siembra. Marcos Coleta, del departamento comercial de la compañía, describió toda la paleta de soluciones tecnológicas que ofrecen y que permiten hacer más eficiente el proceso de implantación de cultivos. Se pueden obtener diferencias de rendimiento hasta 50% superiores, destacó. Escuchamos entonces a Marcos Coleta. Bueno, Next Siembra forma parte de una transición que está viviendo Siembra Neumática. Estamos haciendo un rebranding de la marca, nos vamos a pasar a llamar Next Siembra, y todo esto en el marco de una transformación y con la idea de ampliar la paleta de productos. Siembra Neumática viene comercializando el sistema neumático Mattermark ya hace más de 25 años. Hace un tiempo con Bosch se formó una alianza comercial también para distribuir el sistema de transmisión eléctrica IPS Bosch. Y bueno, hoy son los dos productos fuertes que la empresa vende, además de toda una línea de turbinas que vendemos para el sistema neumático.
Pero bueno, con la idea de ampliar la paleta de productos es que se está desarrollando toda esta transición. Y bueno, estamos presentes en Agroactiva como todos los años, en esta edición con un stand nuevo. La verdad que bueno, también estamos remodelando un poco, forma parte de ese cambio, presentarnos con un stand nuevo y bueno, también se está sumando gente al staff comercial, porque también esto va a ir acompañado de un cambio de estrategia. El diferencial que aporta nuestra tecnología es, como te comentaba, es un sistema de transmisión eléctrica que le da al productor la posibilidad de hacer corte automático, dosificación variable y compensación de densidad en curvas, todo surco-surco. Entonces, de esa forma el productor va a dosificar y a usar los recursos, semillas, fertilizantes, de una forma más eficiente, lo que le va a permitir ahorrar insumos y además mejorar la productividad, porque va a estar aplicando la dosis correcta en el lugar correcto. De esa forma, o sea, obviamente se mejora la productividad de los cultivos, fundamentalmente el maíz, que es donde más se expresa el potencial de la tecnología. Y bueno, todo se traduce en una mejora económica, ¿no? La realidad es que no todos los años son iguales, esto es biología, es muy difícil poner un número, pero hemos hecho diferentes ensayos y hemos obtenido diferencias de hasta un 50% en mejora de la productividad del cultivo, fundamentalmente en las zonas superpuestas con el corte automático y hasta un 20-30% por hacer dosificación variable por ambientes. Es un sistema que trabaja con una precisión a nivel de cada una de las líneas de la sembradora. Continuamos, entregan kits de internet satelital por 10.000 pesos por mes a productores ganaderos. La iniciativa es de una provincia en conjunto con una fundación. Aseguran que buscan fortalecer la producción, el arraigo y la equidad digital. El gobierno de Mendoza y la fundación Coprosamen lanzaron una política para entregar kits de internet satelital a los productores ganaderos. La iniciativa busca fortalecer la producción, el arraigo y la equidad digital. En esta primera etapa se entregan 300 antenas y los productores deben pagar 20 cuotas de 10.000 pesos por mes. Con esta medida se busca llegar a todos los productores ganaderos de la provincia, pero se prioriza a quienes viven en el campo. Los interesados se pueden anotar a través de esta fundación. La primera entrega fue para productores de General Alvear y San Rafael. La fundación explicó que se financia a través de un fondo rotatorio. Cada antena tiene un costo de 200.000 pesos y se puede abonar en 20 cuotas de 10.000 en el caso de productores que se encuentren integrados a una cámara o asociación con personería jurídica. La segunda opción de pago es de 15 cuotas de 13.500 pesos cada una para personas no asociadas a una entidad intermedia. Vamos a volver a hablar sobre esta gira de la Sociedad de Criadores de Hereford, que mostró animales adaptados a la región con muy buena fertilidad. La doctora Ana Burgel Parietti, integrante de la cabaña Santa María de Arapey, nos brinda detalles de este año para la cabaña en el que se logra conformidad por el trabajo en pistas y la venta de reproductores, destacando la historia y el trabajo de la familia. Estamos ubicados en el Uruguay, en el departamento de Artigas, en la 8ª seccional policial. Bueno, contame un poquitito qué es lo que hacen acá. ¿Vos estás a cargo de la cabaña? Bueno, sí, esto es una empresa familiar, Santa María de Arapey, en la que nos dedicamos exclusivamente a la producción agropecuaria. Bueno, en la agropecuaria sobresale la ganadería de la Hereford. Exacto. La cabaña de Hereford es una parte muy importante de lo que es el sistema productivo. Bueno, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es la genética? ¿Cuántos años llevan? ¿Tienen genética propia? ¿Cómo es? Sí, esto es, bueno, como decía, es un emprendimiento familiar que empezó mi bisabuelo. Actualmente la 5ª generación ya anda acá a la vuelta de los Hereford, así que bueno, es un Hereford que tiene muchos años de selección. O sea, tiene una genética propia. O sea, sí, exacto. Una genética en la que se viene trabajando hace muchos años y seguimos siempre sobre las mismas líneas. También, aparte la cabaña tiene un rodeo general. Sí, claro. La cabaña es una parte nomás de la empresa que sirve como apoyo para todo el resto del sistema.
digamos, sangre propia o compran, van mejorando? Se usa mucho sangre propia, sí, siempre estamos trabajando y usando nuestros reproductores, pero se prueban, sí, algunas líneas americanas, sobre todo, para ir introduciendo nuevas líneas genéticas. ¿Es difícil trabajar en una zona con tanto basalto, pregunto? No, para nada, o sea, tenemos, bueno, el rodeo acá ya está sumamente adaptado a las condiciones, bueno, hay años que por supuesto de seca que han sido muy duros en esta zona del país, pero estos últimos años que vienen, el clima viene acompañando muy bien, son campos que responden muy bien y los ganados están sumamente adaptados a estas condiciones. Con el rodeo general, ¿cómo ¿hay inseminación artificial o es a campo el servicio? Sí, el rodeo, en realidad el rodeo general se maneja casi exactamente igual que el pedigree, casi todo es sobre campo natural, puntualmente la recría y eso se maneja en el invierno en algunas pasturas mejoradas, pero básicamente el sistema es sobre campo natural. Bueno, ¿qué carga animal? Acá se maneja, la empresa tiene un 0,8% de carga animal, unidades ganaderas por hectárea, sí. ¿Índice de preñez? Este año pasado se obtuvo un 98% de preñez. Fue un año de excelentes preñeces. ¿Y cómo fue el año pasado? ¿Estrés calórico? Bueno, fue un verano bastante seco, pero se soportó bien y las vacas la verdad que se comportaron muy correctas y respondieron con un porcentaje de preñez muy bueno. Bueno, ¿y el servicio es estacionado? Sí, acá se hace servicio de primavera, se realiza inseminación artificial y entore. Bueno, ¿cómo ves la ganadería en Uruguay, te pregunto? Y bueno, la ganadería de Uruguay está muy instaurada, todo el sistema productivo, hay mucha inversión en mejora genética, Sí. Sí, y bueno, y nada, todos los años se ve la mejora genética, el productor invierte en mejorar continuamente, en invertir en buenos reproductores, en utilizar datos de PD, datos objetivos a la hora de seleccionar. ¿Las ventas? ¿Hacen remates ustedes? Sí, nosotros este año va a ser el remate número 58, también es un remate que se realiza en Paysandú, un remate que se realiza en Paysandú en Ñuporá, remate de primavera en el que salen a la venta los toros de 2 años. ¿Se vende en el Uruguay o también viene gente de Brasil, Paraguay, Brasil está al lado, Paraguay está muy cerca, y Argentina? Bueno, principalmente los toros se venden acá para distintas zonas del país, pero se ha vendido algún embrión y algún semen para otros países. Gracias por su tiempo, doctora. Por favor, gracias a ustedes por acompañarnos. Clera alertó por el maní, el mercado está totalmente destruido. Nicolás Carnoubi, presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina, evaluó el desarrollo de la campaña de legumbres en temporada que comenzó días atrás. El panorama del poroto, garbanzo y maní. Lo escuchamos. Bueno, en lo que sea legumbres, la campaña recién está comenzando con el poroto, se comenzó a cortar algunos lotes hace 15 días, es difícil ahora hacer una evaluación general, pero por lo que se está viendo, vemos mucha variabilidad en cuanto a los rindes del poroto, dependiendo la zona y dependiendo del tipo del poroto, vemos mucha variabilidad, vemos lotes de 500 kilos y vemos lotes de 1800 kilos. Yo creo que tiene que avanzar un poco más la trilla que recién está comenzando como para poder sacar conclusiones, pero a priori vemos que va a ser una cosecha muy buena, si Dios quiere, y muy diferente a los últimos años que venía siendo un desastre. La cosecha el año pasado, la cosecha más baja, digamos, en términos de rindes de lo que se vio desde el 2013, que se perdió la cosecha. El año anterior también fue una mala cosecha, o sea que creo que la Argentina puede volver a cosechas más normales y recuperar los mercados. El garbanzo tuvimos una cosecha bastante buena, digamos, cuando se empezó a cosechar el garbanzo fines del año pasado, de noviembre, diciembre, fue una cosecha muy buena, teníamos un mercado bastante alentador en aquel momento y los últimos 2 meses el mercado se derrumbó muchísimo en precio como consecuencia de varias situaciones. Bueno, gracias a Dios la Argentina pudo sacar bastante garbanzo, todavía queda, pero bueno, ahora veremos, ahora hay que afrontar, digamos, yo creo que primero hay que terminar de los cultivos de lo que sería el poroto, digamos, el cultivo de verano, entre comillas, ver cómo termina y ahí ver un poco qué se puede empezar a hacer con el garbanzo, que ya se va a empezar a sembrar o ya se sembró en algunas zonas, depende de la zona del país, y ver cómo va para adelante. Yo creo que agua había, humedad había, o sea que creo que
la Argentina va a repetir una siembra de garbanzo como el año pasado. Estamos hablando más o menos de unas 120, 130 mil hectáreas distribuidas entre Córdoba, Tucumán y Salta, mayormente. El maní lo estamos ahora trillando en un cultivo de verano. Venimos con una cosecha realmente buena, de buena, muy buena en términos de rinde, y con un mercado que está totalmente destruido. El maní perdió precios, tuvo una reducción de precio en los últimos 6 meses de un 30%, teniendo un valor de lo más bajo que se ha visto en los últimos 8 años. Pero bueno, es un problema distinto. El maní, el precio bajó porque tiene un exceso de oferta, básicamente. El cultivo, la cosecha es muy buena, ya está, digamos, y es una cuestión de que se nivele la demanda y la oferta para el año que viene, en donde encuentre un valor que vuelva a ser rentable. El 70% del maní argentino se exporta a Europa. Básicamente Europa, desde Portugal hasta Europa del Este, pasando por todos los países, liderados obviamente por Alemania, Holanda y Reino Unido. Fuera de ese 30% se exporta a todos lados. Hay a Sudamérica, hay a Australia, hay a Medio Oriente, algo a Norte de África. El maní va a todos lados. Tiene más de 100 países a donde va el maní en Argentina. Seguramente hay muchas personas del otro lado que les gusta y toman vino. Yo les pregunto, a ver, ¿qué sucede realmente cuando tomás vino con bajo contenido de alcohol? Dentro del marco de su compromiso con la innovación y la investigación aplicada, el Catanea Wine Institute incorpora una nueva línea de estudio enfocada en la elaboración de vinos sin alcohol y también con bajo contenido de alcohol, explorando diferentes alternativas que respeten la calidad sensorial y también la identidad varietal. Vamos a escuchar a Agustín Silva, enólogo, a ver qué nos cuenta, a ver qué sucede cuando uno consume vinos sin alcohol o con bajo contenido. Tenemos 4 bebidas, entre las cuales tenemos 2 espumantes botánicos sin alcohol y 2 vinos con uva Chardonnay de Adriana de 7% de alcohol. En los espumantes botánicos tenemos un 100% Verjus de Chardonnay con 6 botánicos y burbuja que se llama Blonde. Blonde tiene una sensación muy cítrica, un poco mineral, con una entrada dulce, un picante en el medio de boca y un final amargo que simulan la sensación alcohólica. Después tenemos Brunet, que está hecho también con Verjus, pero cosechado 2 semanas después, que esas 2 un poco más de dulzor, y también tiene 16 botánicos y un agregado de caramelo tostado que le da una sensación muy particular en boca. También tiene burbujas, es espumante, para reponer el volumen de boca del alcohol. Después tenemos Uco Mineral y Uco Stones. Uco Mineral es una parte del viñedo Adriana de Chardonnay, con un suelo bastante calichoso, es un vino bastante austero, es un corte de 7% de alcohol y 20 gramos por litro de azúcar, o sea, es bastante seco y muy mineral, una acidez muy vibrante. Luego tenemos Uco Stones, que Uco Stone también es de Adriana, de Chardonnay, pero de un suelo mucho más profundo con piedras de río, de canto rodado, cosechados a la vez, pero por esta diferencia de suelos, este logra un poco más de azúcar, es la versión un poco más dulce, esto tiene 60 gramos por litro de azúcar. Así que esos son los 4. Verjus es un jugo de uva preembérica. ¿Qué quiere decir esto? Cosechamos uvas para Blonde la primera semana de enero y para Brunet la tercera semana de enero. Al estar previo al embero, previo al cambio de color de las uvas, la uva es chiquitita y tiene poco jugo. Eso hace que tenga una acidez elevada, pero una cantidad de azúcar baja. Un efecto de esto es que estos productos son menos calóricos que un vino tradicional. Un vino tradicional tiene más o menos 80 calorías cada 100 mililitros y Blonde, por ejemplo, tiene 40, o sea, la mitad. Para el caso de Blonde lo recomendamos con media rodaja de naranja y hielo, abundante hielo. Y para el caso de Brunet con una rodaja de limón y abundante hielo. ¿Esto por qué, Pablo? Porque para Blonde
nosotros tenemos una acidez elevada y tenemos un compuesto de botánicos que son bastante intensos, que simulan la percepción alcohólica en boca. Entonces reponemos un poco de esa frescura, de esa fruta con naranja. En el caso de Brunet, que es un poco más dulce, le damos esa acidez fresca y esa fruta del limón y reponemos, equilibramos el azúcar del producto con esta acidez. Que, recalco, Brunet también es menos calórico que un vino tradicional. Ujú. ¿Qué les pasa o qué les pasó cuando empezaron a vender este producto? ¿Qué recibieron del otro lado? Perfecto. Bueno, en los restaurantes se dieron cuenta que la gente les estaba pidiendo un producto antes de que las bodegas le ofrecieran uno. Entonces, la verdad que hubo mucho interés por parte de todos los restaurantes que vieron una oportunidad de venta a personas que en ese momento no pueden consumir vino, pero que son consumidores de vino tradicionales. ¿A qué me refiero con esto? Los productos sin alcohol son muy funcionales. Sirven para reponer un momento donde un consumidor de vino no puede tomar vino. En el caso en que le toca manejar, pero está en un restaurante lindo y no quiere pedirse un agua con gas, se quiere pedir algo mucho más interesante, o si está con medicamentos, si está embarazada, etc. Bueno, la realidad es que nosotros para hacer estos productos priorizamos que el producto sea rico. No que cumpla con todas las características de lo que define un vino, sino que lograr un producto rico para un consumidor de alcohol habitual. En nuestras pruebas, en nuestros viajes, vimos que había muchos vinos tranquilos, desalcoholizados por máquinas que no hacen un muy buen trabajo. Entonces detectamos dos cosas principalmente. Que los vinos que tienen carbónico agregado son los más ricos, o sea que los vinos espumantes, por eso nuestra línea es 100% espumante, porque el volumen de boca que le da la burbuja repone muy bien la sensación alcohólica. Y lo otro que descubrimos es que muchas máquinas desalcoholizadoras gastan mucho agua o mucha energía. Entonces encontramos una máquina que nos interesa y hacemos un quinto producto que no está acá a base de uva de España, que vinificamos en España, desalcoholizamos en la que consideramos la mejor máquina del mundo y por ahora la estamos exportando a Estados Unidos y el año que viene vamos a estar acá en Argentina. Vamos a pasar a hablar de vinos a caminos porque un 70% de los caminos de Bolívar se encuentran en mal estado y los productores reclaman medidas urgentes. La sociedad rural de esa localidad pide que el intendente Marcos Pisano arregle las vías de acceso a los campos y cumpla con la partida presupuestaria. El mal estado de los caminos rurales es un reclamo recurrente del campo en varios municipios. Un claro ejemplo de eso es el partido bonaerense de Bolívar. El presidente de la sociedad rural de esa localidad, José Gabriel Herreca, aseguró que un 70% de los más de 2.500 kilómetros de caminos rurales que hay en el distrito presentan diferentes grados de dificultades para transitarlos. Las fuertes lluvias que sucedieron allí en Bolívar a principios de marzo, con un acumulado de 500 milímetros, dejaron al descubierto el pobre mantenimiento vial en las zonas agrícolas en las más de 500.000 hectáreas que tiene ese distrito. Sobre eso, el ruralista detalló: después de las inundaciones de marzo se dieron lluvias normales, pero hoy te caen 15 milímetros y en muchos lugares no se puede transitar porque quedó todo el agua arriba. Los caminos deberían ser abovedados, pero parecen un canal. En algunos casos el agua corría por los caminos cuando los campos estaban secos, una cosa nunca vista. Herreca aseguró que el intendente peronista Marcos Pisano solo ejecutó un 33,47% de los casi 3.100 millones recaudados en concepto de tasa vial durante 2024, incumpliendo con lo dispuesto por ordenanza municipal. La Sociedad Rural de Bolívar pide que el municipio destine la totalidad de los fondos recaudados en concepto de tasa vial al mantenimiento de los caminos rurales, como lo establece la ordenanza que se incumplió el año pasado.
Pasamos a otro tema, hablamos ahora de cómo encarar la campaña 25-26 en cultivos, márgenes y decisiones. Con la mirada puesta en el maíz, Julio López, gerente de Gelagro, explica qué factores están definiendo la planificación de la próxima campaña y por qué la soja queda relegada en muchas zonas. Vamos a escucharlo. La campaña gruesa fue muy buena en esta zona, principalmente Villa María del Norte fue buena y muy buena, en algunos lugares excelente te diría, tanto para lo que fue producción de grano como para lo que es forraje, todo lo que fue para silo y eso, muy linda, muy buena. Casi que no falló nada o algún maíz de primera por ahí de falta. Sí, algún maíz primera pudo haber algún fallo, pero lo que fue de segunda en la zona norte de Villa María fue excelente. Hace mucho hincapié al norte, viste que siempre el sur llueve un poquito más o al costado de la ruta 9 también. Exacto. Pero Etruria, yo vengo, Etruria, ahí llovió un poquito menos este año. Menos y tuvieron eventos de tormenta fuerte, con caída de granizo y esas cosas donde, muy dañino, donde en afectó en algunos lugares bastante, tormentas de viento también que afectaron. Hoy Gelagro ha sido de los convocantes de esta jornada de maíz BMR. ¿Es un maíz que ya lo comprenden los ganaderos de carne y leche de la zona o todavía es una novedad? Todavía no, todavía esto recién está iniciando. Es una alternativa más de negocio, yo pensando principalmente en el sistema de silo, que hoy no hay tantos materiales exclusivamente para silo, buscando lo que se dijo acá en la jornada, en el taller. Entonces, como Nucide es una empresa desde el punto innovador en estas cuestiones más specialities, está trabajando, ya sabrás que trabaja mucho en carinata, desarrolla mucho girasol, más allá que a nivel global la empresa es importante en girasol, una de las primeras del mundo, carinata también, colcha el número 1 del mundo. Entonces todas estas alternativas diferenciales van marcando una tendencia en función de esta eficiencia que se habló en todo el taller y lograr esta eficiencia para mejorar la cuestión económica del productor. Vale, Julio, ¿ya habías usado sorgos BMR en tu paleta y funcionan bien? Sí, hace ya muchos años. El sorgo BMR ya tiene muchos años ya en el mercado, con muy buenos resultados, a la magnitud del sorgo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, bueno, hoy se entra en el maíz buscando esto de la alta digestibilidad de la fibra y dándole un mayor potencial en grano, lo que va a hacer que compita con los materiales convencionales. Bien, me decía Mutus que hay un solo material por ahora. Un solo material. ¿Y el abanico se abre en cuándo? ¿Ya de cara a la campaña habrá...? Bueno, yo no lo tengo eso, pero según lo que ellos dicen de la empresa, próximamente va a haber otros materiales con eventos distintos a resistencia de insectos y malezas que va a mejorar estas condiciones. Ayer me dio una carrera ahí, un rally de cultivos y opciones. ¿Ves girasol? ¿Cómo lo ves? ¿Creciendo? Yo creo que si girasol va a seguir estando en la zona, yo creo principalmente por la caída de rentabilidad de soja. Bien. ¿Entonces lo ves a soja un poquito retraído? Sí, no sé si retraído, pero sí va a haber una competencia. Mientras los números de soja sigan esto, la rentabilidad está muy por debajo, ¿no es cierto? ¿Lo ves al maíz entonces como un ganador, digamos, maíz volviendo, y el maíz que mejor rentabilidad tiene, sacando el problema de chicharrita y esto que bueno, este año no se vio, hay que ver eso, ya hay alternativas para el control y demás, pero yo creo que va a empezar a ganar posición de nuevo. Bien. ¿Y el sorgo? El sorgo va dependiendo de la tecnología, yo creo que dependiendo de las zonas, dependiendo de zonas más marginales, por ahí el sorgo tiene una mejor cabida. En zonas núcleo el maíz gana ya por naturaleza, maíz, no vamos a descubrir nada en eso, pero yo creo que maíz va a crecer, sumado un poco a esta mejora de la rentabilidad de lo que es el sector ganadero, ¿no? El sector ganadero hoy está en un punto, yo creo, bastante interesante en cuanto a su rentabilidad, por una cuestión de precio, y Argentina tiene todo por crecer, porque más allá de que hoy tiene una rentabilidad alta, ya sabemos que venimos de años muy complicados para este sector. Se está recomponiendo, como quien dice, y eso no se recompone de la noche a la mañana. Sabemos que la ganadería lleva su ciclo, ¿no?
Nada más que decirles, solamente que se queden en la pantalla de Telemax disfrutando de la programación que tenemos para ofrecerles. Abríguense mucho porque hace frío de punta a punta de nuestra Argentina, así que a salir emponchados. Y mañana nosotros a las 8 de la mañana tempranito estaremos aquí con toda la información, la música, con el matecito también dispuestos a compartir todas las noticias del mundo agropecuario. Que tengan un excelente martes. Hasta mañana.